le pido que incline su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle sabiduría a Dios, al Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque nos permites estar aquí, Señor, porque eres amoroso y porque eres paciente con nosotros, Señor, porque no quieres que nadie, ninguno de nosotros perezca, Señor, sino que procedamos al arrepentimiento, Señor. Gracias porque nos estás enseñando, Espíritu Santo. En esta noche te pido que abras nuestro entendimiento para poder entender y comprender las Escrituras y para poder obedecerlas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos, danos sabiduría, que no sean palabras de humana sabiduría, sino palabras de espíritu y de poder, Señor, que transforme la vida de las personas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Están listos? Los quiero atentos a todos, ¿verdad? Si ve a alguien que se está durmiendo, hermano, le doy permiso que lo despierte. Y ya tienen lista su marcatextos, ¿verdad? Los que les gusta anotar. Estamos ya en el capítulo 7 de este discipulado que se llama ¿Cómo vivir en el reino de Dios? ¿Verdad? Y hemos aprendido cómo vivir el reino de Dios, ¿verdad? Que el reino de Dios es un reino de ¿qué, hermanos? De amor. Entonces, si usted es un ciudadano del reino, ¿usted qué debe de estar haciendo, hermano? Amando, pero no con un amor terrenal, ¿verdad? Como hemos aprendido, sino como un amor del cielo, con un amor ágape, el cual perdona todas las faltas, el cual busca el bienestar del otro. Entonces, un reino de amor. Después vimos que cerca del reino o dentro del reino. Después vimos cómo se entra al reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Número 1, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador y yendo a las aguas del bautismo. Después vimos lo que es el bautismo, ¿verdad? Y la semana pasada, ¿qué vimos, amados? ¿Cómo? La gran comisión o la gran ¿qué? Omisión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está usted haciendo la gran comisión, que es llevar el evangelio del reino? Si lo está haciendo, es la gran comisión. Pero si usted no lo está haciendo, es la gran omisión. Usted está omitiendo obedecer este mandamiento tan importante de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver el capítulo 7 y 8. Ya los capítulos son más cortos y probablemente vamos a estar avanzando de 2 en 2, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar en varios capítulos que hablan acerca de lo que es el discípulo, hermano. ¿Cuántos de aquí les gustaría ser un discípulo de Jesús? Híjole, nada más como 3. Con esos la hacemos, ¿verdad? Porque el Señor, ¿con cuántos alcanzó todo el mundo, hermano? Con 12. Con 3 podremos alcanzar aquí Castillotla, hermano. ¿Ah? Pero verdaderos discípulos. Entonces vamos allá. Capítulo 7, los que no pueden ser discípulos del Señor, ¿verdad? Muchos dijeron yo, pero ahorita vamos a ver quiénes sí pueden y quiénes no pueden ser discípulos, ¿verdad? A lo mejor ni quiere, pero tampoco puede. Vamos a ver. Todos los creyentes son llamados a ser ¿qué, hermanos? ¿A qué somos llamados todos? ¿A ser qué? Discípulos. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para ser qué? Discípulo. Y hemos aprendido que un discípulo es el que sigue a Jesucristo. Es alguien que está dispuesto a renunciar a todo por seguir a Jesús, que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces todos somos llamados a ser discípulos, pero no todos quieren o tienen las características para ser ¿qué? Discípulos. No todos quieren, ¿verdad? Por eso ahorita que les pregunté, no todos dijeron, porque no todos quieren. Algunos no quieren y otros no tienen tampoco las características para ser un discípulo de Jesús. ¿Y para qué estamos aprendiendo esto, verdad? Para que podamos ponerlo en obra. El Señor Jesús explicó que hay ciertos requisitos que los creyentes en Jesucristo tienen que llenar para ser sus discípulos, hermanos. Si no satisfacen esos requisitos, no se puede ser un discípulo del Señor Jesús. Muchas veces se pierde el tiempo y los recursos tratando de hacer discípulos de personas que no tienen estas características. Y esto es algo que pasa, ¿verdad? Y a veces es frustrante porque estás trabaje y trabaje y trabaje, pero hay personas que número 1 no quieren ser discípulos de Jesús
Y número dos, no tienen las características para ser un discípulo de Jesús. Por eso la Biblia habla de que no echemos las perlas a quién, hermano. ¿No echemos las perlas a quién? Aquel que no quiere ser discípulo, hermano. Que no tiene las características. Porque ¿qué va a hacer con esas perlas, hermano? Las va a trompear ahí entre todo la mugre. Entonces vamos a ver quiénes sí pueden ser discípulos y quiénes no pueden ser discípulos, no tienen esas características. El Señor Jesús no perdió el tiempo con estas personas, hermanos, sino que les dijo claramente, para ser sus discípulos había que subir a otro nivel de compromiso. Y ahí era para que usted hubiera dicho, heme aquí. ¿A qué tenemos que subir, hermano? A otro nivel de compromiso. O sea, lo que hemos hecho hasta ahorita ya no nos alcanza, necesitamos subir a otro nivel de ¿qué, hermano? De compromiso. Que va más allá de congregarte, de venir a las reuniones, de diezmar, de ofrendar, sino de un mayor compromiso de rendir tu vida a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque de esa manera es como el Señor ¿verdad? Va a llegar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo verdaderos discípulos. Entonces, amados hermanos, usted tiene que tener un celo por su Dios, por la palabra de Dios, porque me doy cuenta, ¿verdad? A lo mejor yo a veces quiero avanzar, ¿verdad? Porque pienso que usted ya conoce la Biblia, que usted ya sabe, pero me doy cuenta que no sabe. Que algo está pasando, ¿verdad? Entonces yo tengo que decirle al Señor, dame paciencia, al Espíritu Santo, ayúdame. ¿Verdad? El domingo hablamos, ¿de qué hablamos el domingo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿De qué hablamos el domingo? Que más bienaventurado ¿qué? Es dar ¿qué? Recibir. Y entonces hablábamos acerca de la diferencia, ¿verdad? ¿Qué significa el diezmo? ¿Qué significa la ofrenda? ¿Y qué creen? Vuelvo a ver los sobres y otra vez lo mismo, hermano. A ver, levanten las manos los que no entendieron de qué se trató el domingo. Levanten su mano. De veras, como 10 sobres con la misma historia. Y por eso el Señor dice, mira, enséñales lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda y lo que son las limosnas. Entonces me doy cuenta, ¿verdad? Que hay hermanos que no entienden, hermano. Y tenemos que ser, ¿cómo tenemos que ser? Pacientes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tener que agarrarlos en cortito, a ver, hermano, y explicarle con palitos y bolitas. ¿Por qué lo hago, hermano? ¿Por qué lo hago? Para bendecirlo. Porque decíamos que cuando tú diezmas y ofrendes, entonces eres bendecido. Y bendices a la iglesia, ¿verdad? Decíamos que ¿para qué son los diezmos? Para el mantenimiento de la obra, del evangelismo. Pero si no estamos obedeciendo, pues entonces está atorado. Pero estamos diciendo que los que quieren ser discípulos tienen que ir ¿a dónde, hermano? ¿A otro qué? A otro nivel, hermano. En todos los aspectos. ¿Verdad? Yo los invito y los reto, ¿verdad? ¿Qué dice Malaquías 3? ¿Qué dice el Señor? Pruébame. Pruébame. Si tú cumples con todos tus diezmos y tus ofrendas, entonces pruébame. Y vas a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos quieren ver eso? ¿Verdad? Está en nosotros porque Dios cumple sus promesas, hermano. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Cumplir con mi parte. Ok. Algo importante que no podemos olvidar es que lo que el Señor nos pide en las siguientes escrituras es la aspiración, la medida a que debemos llegar como discípulos, hermano. El Señor Jesús no nos está diciendo estas cosas para eliminarnos, sino que al contrario. O sea, ¿para qué estamos aprendiendo todo esto? Para que digan, no, hombre, yo ya no sirvo, yo ya no tengo esas características, sino al contrario, para que tú digas, yo soy llamado, porque ¿quiénes hemos sido llamados? Todos. Y si reconozco que no tengo esas características, ¿qué tengo que hacer, hermano? Luchar por tenerlas, hermano.
¿Cómo? Sirviéndote, sirviendo, comprometiéndote en la obra, amado. El Señor Jesús no nos está diciendo estas cosas para eliminarnos, sino al contrario, para guiarnos a ser verdaderos discípulos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos, hermano? Le dijo el Señor Jesús a los discípulos en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿verdad? Para ser un verdadero discípulo, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿verdad? Ya el domingo les prediqué la verdad, ya conociste la verdad. Cuando tú la obedeces, esa verdad te hace ¿qué? Libre. Y contrario a lo que puedas pensar o a lo que el enemigo te quiere engañar, cuando tú obedeces, Dios te bendice. Amén. Ok. Estas características son las que se espera que tenga cada discípulo. Menos que eso, el Señor Jesús dice que no se puede ser un discípulo. Esta debe ser la meta de cada creyente, tener estas características en todo momento. Recuerde que es un error muy grave el tratar de hacer discípulos de las personas que no tienen esas características, pues se va a perder el tiempo y los recursos. Se oye muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esas personas que no tienen esas características, hermano? Se va a perder el tiempo y ¿qué? Y los recursos. Entonces, diga conmigo, yo ya no quiero eso, yo quiero ir a otro nivel. No los escucho. Diga, yo quiero ir a otro nivel. Porque a estas alturas de casa del Padre, ¿ya cuántos discipulados hemos tomado, hermanos? ¿Cuántos discipulados hemos tomado? Un montón. Por lo menos yo creo que 3 discipulados al año, por lo menos, hermano. Entonces usted diga, no puedo seguir siendo el mismo. Yo quiero ir al siguiente nivel. Amén. Ok. Hay 5 cosas que el Señor Jesús dijo que si no las tenemos, no podemos ser sus discípulos ni participar en el reino de Dios. Y ahí les van las características para que cada uno se vaya analizando y vaya viendo, ¿verdad? Si cumple con esas características o necesita trabajar en estas características. Número 1, ¿verdad? Para ser un discípulo de Jesús, ¿qué necesitamos, hermano? Amar a Jesús por sobre todas las... Casi nada, ¿verdad? Y Dios nos ha venido hablando mucho acerca de esto, que si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, hermano, entonces le vamos a obedecer. Pero si no le amas, se te hace fácil desobedecer. Temor a Dios es amar tanto a Dios, hermanos. Diga conmigo, amar tanto a Dios que no quieres desobedecerle. Qué tremendo. Entonces por eso dice, la primera característica que debe tener un discípulo es que debe de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí tienes esa característica? Número 2, tomar su propia cruz cada día y seguirle. O sea que va a haber problemas, va a haber aflicciones, la situación va a estar difícil, pero yo le voy a seguir. Característica número 3, renunciar a todas sus posesiones. Diga conmigo, ¡ouch! Pídeme lo que quieras menos eso, Señor. Con mis posesiones no te metas. Pero si alguien quiere ser su discípulo, tiene que renunciar a todas sus posesiones. Y vemos el ejemplo de todos los discípulos, ¿verdad? Me gusta mucho esa parte donde él empieza a llamar a sus discípulos, que aparentemente no tenían las características de discípulos, ¿verdad? Sin embargo, él los fue discipulando y se fueron forjando y se fueron formando hasta llegar a ser unos grandes discípulos del Señor. Y a los primeros que escogió fue a Pedro y a Jacobo, su hermano, que estaban pescando y el Señor les dijo, vengan conmigo porque yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y me gusta que dice la Escritura que, y dejando al instante las redes, le siguieron. O
sea que renunciaron a sus posesiones, a su chamba y le siguieron. Hoy en día qué difícil, ¿verdad? Quizás tú pienses, es que si dejo mis posesiones, ¿de qué voy a vivir? ¿Quién sostuvo a los discípulos, hermano? ¿Quién los sostuvo? Señor. Hoy es de la misma manera. Entonces, punto número 4, otra característica de los discípulos es obedecer su palabra, permaneciendo así en él. ¿Cuántos están obedeciendo la palabra de Dios, hermano? Entonces, diga conmigo, tengo que ir al siguiente nivel. Tenemos que ir al siguiente nivel, hermano. Si no estoy obedeciendo la palabra de Dios, tengo que hacerme el firme compromiso por amor a Dios de obedecer sus mandamientos. Te tienes que esforzar, tienes que luchar, orar, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Porque diga conmigo, no todos tienen las características para ser discípulos. Entonces, si no las tienes, te tienes que esforzar. Amén. Y punto número 5, el que pone la mano en el arado, ¿verdad? En el Evangelio, y mira hacia atrás, hermano, no es apto para el reino de Dios. El que dice, sí, yo le voy a seguir, pero no le sigue, sino que voltea atrás hacia las cosas que dejó. ¿Por qué está tan interesado el Señor en que seamos discípulos de Él y no simplemente cristianos, hermanos? Porque hoy en día hay muchos que se llaman cristianos, pero que ni siquiera viven para Cristo Jesús, mientras que el discípulo es el que está llamado a ser un ciudadano del reino de los cielos. Y es quien debe andar diariamente en la constitución y leyes de amor del reino de Dios. Y es agente de parte de Dios para establecer su voluntad aquí en la tierra. Entonces hoy en día hay muchos creyentes, hermanos, pero pocos discípulos. Por eso el Señor les dijo allí en Juan capítulo 4, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En otras palabras, que envíe ¿qué? Discípulos, hermano. O sea, que están comprometidos, que aman a Dios, que obedecen a Dios, que están dispuestos a dejar todo por seguir a Dios. Amén. Vamos a ver estas 5 cosas con más detalle, pues son la base para seguir edificando el edificio espiritual de nuestras vidas. Los que no aman a Jesús por sobre todos los amores no pueden ser sus discípulos. Es decir, que ¿a quién debemos de amar por sobre todo, hermano? A Dios. Y ahorita vamos a ver algunas escrituras. Lucas 14, 25 al 26 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que ama más a padre, madre, hijos, hijas, que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces muchas veces anteponemos, ¿verdad?, otras cosas antes que el Señor. Y quien eso hace, dice, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 37 y 38 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, si nosotros no estamos haciendo eso, hermano, quiere decir que no somos dignos de ser sus discípulos. Pues esto es algo bien delicado, hermano. Porque imagínense cuántas congregaciones son creyentes nada más, pero no están siendo discípulos. Y ahorita en la oración, ¿verdad? El Espíritu Santo me lleva a orar. Que Dios no retarda su promesa, hermanos, en venir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues en este caso, si no estamos siendo discípulos, hermanos, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo quiero amarte por sobre todas las cosas.
Porque si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces vas a tener temor de Dios. Vas a ser un hombre o una mujer temeroso de Dios y vas a obedecer sus mandamientos. Y entonces todas las cosas van a cambiar, hermano. Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, la congregación va a cambiar, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya Dios lo está haciendo, por eso estamos aprendiendo esto, hermano. Espíritu Santo, ayúdanos. Que todos podamos entender el propósito, la visión de esta casa. En la mañana mi esposa estaba escuchando una predicación, ¿verdad?, de un pastor que hablaba precisamente acerca del llamado, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren, qué, hermanos? Enviados. Y el año pasado, precisamente, ¿qué fue lo que sucedió con nosotros? ¿Nos qué? Los enviaron. Y por eso hoy está viendo lo que está sucediendo, porque ya fuimos, ¿qué, hermano? Enviados. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y después el siguiente domingo dije, bueno, ya me enviaron a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Y quiénes son los que van a ir? Los que son discípulos, hermano, porque los que no son discípulos, pues nada más andan pajareando, hermano. Pues ya es el tiempo de que seamos verdaderos discípulos del Señor. Porque si no, las cosas no van a cambiar. Amén. Ok. El versículo 25 es muy importante para darnos cuenta de lo que el Señor Jesús estaba diciendo, reduciendo a la multitud, ¿a qué? A discípulos. Hoy día parece que las cosas andan al revés, hermano. Queremos ver multitudes, pero nos encontramos con que hay muy pocos, ¿qué, hermano? Discípulos. ¿Verdad? Hoy las iglesias se preocupan. ¿Por qué se están preocupando? Que se llene, ¿no? Mega iglesias, ajá, pero de todos esos, ¿cuántos son verdaderos discípulos, hermano? Entonces Dios quiere primero que estos que estamos aquí seamos discípulos para que entonces después podamos recibir a los demás. Habrá muchos factores, pero el factor básico con que nos encontramos es que hoy que no hay una idea clara de qué es ser un discípulo y de hacer un discípulo. Número uno, primero tenemos que ser discípulos y después tenemos que hacer ¿qué? Discípulos. Los programas de 13 semanas en los cuales se enseña alguna disciplina básica, los seminarios, los institutos bíblicos, etcétera, todo eso es bueno y tendrá su lugar en el reino, pero eso no produce discípulos a la manera que el Señor Jesús pide y exige. Pues a lo que nos mandó el Señor en la Gran Comisión fue a enseñar a los discípulos a amar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo hasta que lo hagan. Como observaremos, esto tiene que ver con el diario vivir. Estas son necesidades universales. Entonces tenemos que discipular y enseñarles, pues básicamente dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso se trata todo este discipulado. De Mateo 5, 6 y 7. ¿Quiénes lo están leyendo? ¿Quién los están repasando, verdad? Ya no le digo es que se lo memorice, ¿verdad? Si se lo puede memorizar, gloria a Dios. Pero ¿quién lo está repasando por lo menos una vez a la semana? Porque ahí vienen las leyes de amor hacia el Padre, las leyes de amor hacia tu prójimo y las leyes de amor hacia nosotros mismos, hermano. Entonces, esas son las características de los discípulos. Ok. El Señor Jesús no estaba rechazando a la multitud, ni a nosotros tampoco, hermanos, sino que Él quiere que la multitud se convierta en, ¿qué, hermanos? En discípulos. ¿Cuántos se quieren convertir en un discípulo del Señor, hermano? Que está dispuesto a dejar todo por servir al Señor. Wow. Ahora que vamos a pintar y vamos a hacer más cosas rápido, todos van aquí. ¿Por qué? Porque quiero servir al Señor, porque amo al Señor. Versículo 26, compare con Mateo 10, 37 y 38. El que viene a Jesús y no aborrece a su familia, hermanos, o a sí mismo por causa de él, no puede ser discípulo del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto ahorita ya te lo puedo hilar con el barquito, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, hermano?
Porque Él nos hizo, nos rescató, nos restauró y nos volvió a comprar, hermano. Pero si Él te hizo y te volvió a comprar, pues le perteneces a Él. Y por eso Él dice, mira, me tienes que amar a mí por sobre todas las cosas. Si el Señor Jesús fue quien dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo nos manda a aborrecer o a odiar a nuestra familia o a nosotros mismos? Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que va a haber una competencia entre el amor hacia mi familia y el amor hacia Jesús. El amor mío hacia Jesús debe ser tan grande, hermanos, que cuando se compare con el amor que le tengo a mi familia, ¿verdad?, parezca un amor más pequeño. El amor que debemos de tener a Dios debe ser un amor más grande. Y ahí está el ejemplo de los discípulos. Ellos tenían familia, hermano. Estaban casados, probablemente tenían hijos. Pero cuando el Señor los llamó, ¿qué dijeron? Dejaron todo por seguirle. Y después el apóstol Pedro le preguntó, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y se van a recibir 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna, hermano? Tienes que amar a Dios. Pero luego veo que nos gana el amor, ¿no? Ay, por mis hijitos, tienes que amar a Dios, hermano. Y por amor a ese Dios, ¿verdad? Entonces poner orden. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjate cómo es el maligno, ¿no? Hoy en día se ha de seguir haciendo, ¿verdad? Aunque ya más disfrazado. Pero ¿se acuerdan que antes en el Antiguo Testamento entregaban a los niñitos? ¿A quién se los entregaban, hermano? A Moloc. Fíjate, en lugar de amar más a Dios, ¿verdad? Se amar a Dios más que sus hijos, ellos se los preferían entregárselos ¿a quién? A Moloc, a un ídolo abominable de los sidonios, hermano. O sea, totalmente lo contrario que Dios pide. Sabes que yo no te pido que sacrifiques a tu hijo, pero sí te pido que me ames más a mí que a tu hijo. Porque ese hijo yo te lo di. Y ese hijo yo te lo voy a cuidar, yo te lo voy a sustentar. Ese hijo yo lo creé, yo lo informé desde que estaba en tu vientre. Pues no puedes amar más a la criatura que al Creador. Y de eso habla Romanos, ¿verdad? Que los hombres, ¿verdad?, se envanecieron en sus razonamientos y le dieron la gloria a las criaturas antes que al Creador. Entonces tenemos que amar a Dios, hermano. Enamorarnos de Dios. Y entonces vamos a cumplir con nuestro propósito. ¿Ha visto esa clase de amor últimamente? De amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Esa clase de amor que usted tiene hacia Jesús? ¿Es esa clase de amor que usted tiene hacia Jesús? Esto se podría comparar con que nuestro amor hacia nuestra familia fuere $100 y 10 millones de dólares sería nuestro amor a Jesús. No estamos hablando de un amor estilo romántico, hermano, sino del verdadero amor que se entrega y se compromete a obedecer porque ya ha sido amado por Dios mismo y ahora quiere amar al Señor por sobre todas las cosas. Como los esclavos, ¿verdad? En la antigüedad sí se permitía, hoy existe otro tipo de esclavitud, pero en la antigüedad se permitía tener esclavos, hermano. Pero llegando a cierto tiempo, o si pagaba el rescate, el esclavo podía quedar libre, hermano. Pero si el amo era bueno y trataba bien al esclavo, ¿qué crees que hacía el esclavo cuando ya le tocaba irse? No se iba, se quedaba. ¿Por qué? Porque amaba a su amo, hermanos. Y nosotros éramos esclavos del pecado y después ahora somos esclavos de Jesucristo. ¿Cuántos aman a su amo, hermano? Que nos dio libertad. Y si lo amamos y nos entregamos, Él tiene cosas buenas preparadas para nosotros, hermano. Amén. Bien, pasamos rápidamente al capítulo 8. Le dije que estos capítulos están cortitos. Pruebas de amor hacia Jesús, ¿verdad? Un discípulo debe dar pruebas de amor hacia ¿quién, hermano? Hacia Jesús. O sea, se tiene que ver, hermano, tu amor hacia Jesucristo. ¿Cómo demuestras tu amor a Jesús, hermano? ¿Cómo lo demuestras? ¿De qué manera?
Vamos a ver, primera de Juan 2, versículos 3 y 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo muestro mi amor hacia Jesús, hermanos? Si guardo, ¿qué? Sus mandamientos. Y Él te dice que lo ames más a Él que a todas las cosas. ¿Cómo demuestras tu amor? Obedeciendo. Pero ¿cuántos de nosotros no venimos? Es que mi hijo, es que mi hija. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y todo lo demás va a venir por añadidura. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién se ha perfeccionado el amor de Dios, hermano? El que guarda su palabra. Necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Cómo se va a perfeccionar? Guardando la palabra de Dios. En otras palabras, que estés meditando en la palabra de Dios. ¿Sí me separan a estos dos chiquitos, hermana, por favor? Nena, tú vete con tu mami y tú con tu mami, por favor. ¿Ustedes dos? ¿No tienen libro? Bueno, entonces acérquese ahí con su mamá. Entonces, necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Luego dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Pecando? ¿Haciendo mal? ¿Cómo anduvo? Dice la Biblia que anduvo haciendo bienes, ¿verdad? Y sanando a todos los enfermos y a los oprimidos, porque Dios estaba con Él. Así como Él anduvo, nosotros debemos de andar, si es que somos de Dios. Veamos también Juan 14, 15, 21, 23 y 24. Dice, si me amáis, ¿qué? Si amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Wow. ¿Cuántos quieren que Jesús se manifieste a usted, hermano? Obedezca sus mandamientos. Ame a su Padre, ame al Señor Jesucristo, y Él se va a manifestar a nosotros, hermano. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿de qué manera yo muestro que amo al Señor, hermanos? Obedeciendo su palabra. Pues imagínense qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo no obedezco, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no lo amo. Y Dios de tal manera me amó que dio a su Hijo para morir por mí. Veamos también Juan 21, 15 y 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Apacentar a las ovejas. Es decir, un discípulo tiene que hacer ¿qué? Otros discípulos. Esa gente que has invitado y que ha venido y que se ha congregado, la tienes que discipular. Y cuando tú estás haciendo eso, estás mostrando que amas al Señor. El Señor te dice, ¿verdad? En esta noche, si me amas, apacienta a mis ovejas. Avanzo.
Hoy en día encontramos muchos que se llaman seguidores de Jesús y no guardan sus mandamientos, ni están cuidando o pastoreando, discipulando a otros. El amor hacia Jesús se demuestra en guardar sus mandamientos, pues de eso se trata el discipulado, de enseñar a otros a guardar lo que Jesús mandó. El amor hacia Jesús se demuestra amando y cuidando a otros. ¿Qué tienes que hacer? Amar y cuidar a otros. ¿Cuántos tienen, a ver, cuántos tienen ya un discípulo? Que lo está usted amando y lo está usted discipulando. Entonces decíamos que hoy es un tiempo de ¿qué? De ir al siguiente nivel. Que usted, ¿verdad? Con lo que usted tiene, empiece primero a llevarlo a los pies de Cristo y después a enseñarle la palabra. Hoy estuve en un lugar, ¿verdad? Que estaba yo esperando ahí a un hermano. Estaba ahí sentado y estaban ahí tres mujeres, estaban platicando. Y una le decía, yo soy católica, mi religión es católica y yo soy cristiana, ¿no? Y decía, bueno, en mi religión católica, pues nos persinamos, ¿verdad? Pero no entiendo por qué, cómo persinarme 3 veces, no sabía. Y la cristiana tampoco sabía. O sea, testificarle a la otra que le estaba diciendo, hermano. Y yo era más allí oyendo, ¿no? Y una de ellas sabe que yo soy pastor porque se congrega en otra congregación de un pastor amigo. Yo pensé que en un momento voy a decir, pues aquí está el pastor que nos explique, ¿no? Pero me quedé callado. Entonces lo que yo veo es que no estamos preparados, hermano, para que la cristiana discipulara a la católica. ¿Y por qué no la puedo discipular? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Pues ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia, verdad? Y todavía no tienes la capacidad de poder llevar a los pies de Cristo a alguien y después discipularlo. Eso es lo que estamos aprendiendo, hermano. Porque yo estoy seguro que todos los que están aquí, ¿verdad? Le han compartido a alguien en algún momento, ¿sí o no? Y si has podido, le has llevado a que haga la oración, ¿sí o no? Y luego lo tienes que discipular, porque si amas a Dios, entonces apacienta sus corderitos. Diga conmigo, Dios me va a llevar a otro nivel. Si es que amas a Jesús, hermano. Porque si no lo amas, pues te vas a conformar. El propósito por el cual Dios te llamó es para que vayas y ganes almas para Cristo, hermano. Sigo avanzando. Como dijimos al principio, esto no es solamente para los pastores, ¿verdad? El evangelismo, para los evangelistas y misioneros. El que no ama a Jesús no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque el amor a Jesús es lo que nos ayudará a guardar sus mandamientos y amar a los demás como a nosotros mismos. Ahí está. ¿Quieres ya dejar de batallar con la carne? Ama a Jesús. ¿Verdad? Temor a Dios es amar tanto a Dios que no le quieres desobedecer. Y eso es lo que te ayuda a vencer la tentación, hermano. Cuando viene la tentación, sabes que no, yo tengo que obedecer a mi Dios. Y sales huyendo, hermano. Pero si no amas a Dios, ¿qué va a pasar cuando seas tentado? Vas a caer. Y después más tienes que volverte a levantar y volver a empezar. Cuando Dios ya no te quiere llevar a otro, ¿qué? Nivel. Cuando era niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Cuando era niño, mi alimento, ¿cuál era? La lechita. Pero ahora que ya soy adulto, ¿qué? Necesito alimento, ¿qué? Sólido. Y esto que les estamos compartiendo es ¿qué? Alimento, ¿qué? Sólido. Entonces fíjese cómo Dios es sabio, ¿verdad? Porque si yo le doy alimento sólido a un bebecito, ¿qué va a pasar? Porque no está ¿qué? Preparado. Le tengo que dar ¿qué? Lechita. Entonces, obviamente aquí ya no tenemos a nadie que tenga 1 año en Cristo, hermano. ¿O si hay alguien aquí que tiene 1 año en Cristo?
Los que más jovencitos son Marichú. ¿Ya tienes cuántos, Marichú? ¿3 o 4? A ver, hágame así con la mano. 4 años ya. ¿Ya son bebés? ¿Son bebés? O solamente que yo sea de esos papás consentidos, ¿no? Consentidores. De esas mamás consentidoras que ya está regrandote el bebé y todavía le está dando lechita. ¿Sí, sí, se han visto? ¿No? Bebés ya de 6 años y todavía le está dando lechita, hermano, por el amor de Dios. Ya tiene que dar alimento sólido, hermano. Así es que, amados hermanos, en el nombre de Jesús, hoy les retiro la mamila a todos. Hoy los destetamos a todos ya. Nada de lechita, puro alimento, ¿qué? Sólido. Wow, ¿cuántos quieren alimento sólido, hermano? Porque ya necesita usted, ¿verdad? Que no nada más leche, sino proteínas, minerales, para que crezca sano, fuerte, espiritualmente. Amén. El que no ama a Jesús no ama a los demás con amor divino. Los puede amar con amor humano, pero no con el amor divino. Se requerirá del amor divino para amar a los discípulos y a los demás. Necesitamos el amor de quién, hermano? De Dios, para amar a los demás, hermano. ¿Por qué no amamos al hermano? Porque necesitamos el amor de Dios, hermano. Si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces el amor de Dios está en nosotros. También Dios envió a su Espíritu Santo, el cual ha derramado de su amor en nuestros corazones, hermano. Sin embargo, en lugar de amarnos, hermano, ¿qué pasa con nosotros, hermano? En lugar de amarnos, pareciera lo contrario, hermano. ¿Qué estamos demostrando? Que no conocemos a Dios, que no obedecemos los mandamientos de Dios, hermano. Que nuestras casas, ¿qué debe de haber, hermanos? A ver esta familia que está aquí al frente, ¿qué debe de haber en la casa? No. Que la mamá ame a sus hijas, que las hijas amen a su mamá. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque amamos a Dios, porque tenemos temor de Dios. ¿Y en la iglesia qué debe de haber, hermanos? ¿Qué debe de haber? Amor. Esta demostración de amor del Señor Jesús al apacentar y pastorear a los corderos y a las ovejas es lo que va a mantener el discipulado vivo y activo en el mundo. La reacción en cadena del que ama al Señor Jesús es de esta manera. El que ama al Señor obedeciendo su palabra de ir y hacer discípulos por todo el mundo, sigue demostrando que le ama por sobre todas las cosas al cuidar de los bebés y los maduros en Cristo, para que estos también aprendan a amar al Señor Jesús y continúen amándolo al hacer ¿qué? Discípulos. Entonces aquí ya no hay bebés, ¿verdad que ya no hay bebés, hermanos? ¿O sí? A ver, levanten la mano los bebés. No, ese no es bebé, ese es un enano, no es bebé. Ese ya está grandote, pero es enano, porque no quiere crecer, hermano. Ya no hay bebés aquí, hermano. ¿Cuáles son bebés? Los que llegan recién convertiditos, hermano. Esos son los que le debemos dar lechita. Pero a usted ya le tenemos que dar alimento sólido. El Señor Jesús sabe que si nosotros no hacemos nuestro amor, no hacemos que nuestro amor hacia Él sea lo primero y lo más importante, fácilmente otras personas o cosas pueden ocupar ese lugar. Si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, otra persona o otra cosa va a ocupar ese lugar. Y el enemigo es astuto, ¿verdad? Porque te va a poner el dinero, el amor al dinero, te va a poner el amor a la gente, te va a poner el amor a las posesiones, ¿verdad? Para que tú siempre tengas algo antes que Jesús. Y aunque ya eres un adulto, ¿verdad? Pues eres un enano. ¿Y un enano espiritual podrá guiar a otro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Un ciego puede guiar a otro ciego, hermanos? Los dos van a caer en el hoyo. Avanzo. Esta es la razón por la que Él demanda, este es el mandamiento principal. Esto es amar a Dios encarnado.
Si no cumplimos este mandamiento, ¿de qué sirven los otros mandamientos, hermanos? La iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 dejó el primer amor, hermanos. No es que haya primer amor, segundo amor, tercer amor, décimo amor, sino que el amor al Señor debe ser, ¿qué, hermano? Lo primero. ¿Hacia quién debe ser el amor, hermano? Hacia Jesucristo. Y tu esposa, ¿verdad que entiende la palabra de Dios? Así, sí, qué bueno que amas a Dios por sobre todas las cosas. Porque si amas a Dios, entonces me vas a amar a mí. Y vas a amar a mis hijos. Y de igual manera al esposo. Qué bueno que amas a Dios, esposa, con todo tu corazón, porque entonces vas a obedecer los mandamientos de Dios. Amén. El amor, ¿es el amor suyo hacia Jesús el primer amor, hermanos? ¿O hay otras cosas y personas que están ocupando ese lugar? ¿Es su primer amor, Jesús? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguras? ¿Seguros? Piense bien lo que dice, ¿verdad? Porque ya dijimos que el amar a Dios es de renunciar a todo por seguir a Jesucristo. Porque el que no ama, ¿verdad? El que ama más a padre, a madre, a hijos que a mí, no es digno de mí. Ok, la mujer que Jesús inmortalizó por su ejemplo de amor, esa es la que les decía yo, ¿verdad? La mujer de Betania. Veamos ahora un ejemplo de amor hacia el Señor Jesús en Mateo. Fíjate cómo ella puso a Jesús en primer lugar. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, hermanos, y derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Y por qué seguimos ahorita hablando de ella? Porque puso al Señor Jesús en primer lugar. Porque amó al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Lo que ella hizo. En la narración del Evangelio de Juan sobre esta historia, dice que el hombre, el día de reunión, el martes, el domingo, los días de oración, es lo más importante, si tú amas a Jesús. Espero que no te pase como a Marta, ¿verdad? Estamos aquí alabando al Señor y tú estás afanada por allá. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, una cosa era necesaria hacer. Y ella ha escogido la mujer, estar a los pies de Cristo. Porque dice la Biblia, ¿no? Que estaba hasta el frente y estaba escuchando al Señor Jesús. Wow. En lugar de estar afanada. Estas dos hermanas representan muy bien la manera en cómo debería ser nuestra relación con el Señor. Devoción por una parte y servicio por otra. Y en ese orden. ¿Por qué es este orden importante? La devoción siempre anda buscando oportunidades para pasar tiempo a los pies de ¿quién, hermanos? Del Señor. Si se sirve sin devoción al Señor primero, el servicio se hará en el poder de la ¿qué, hermano? De la carne. ¿Cuál es el error en tener mucha devoción y poco o ningún servicio? Por ejemplo, los que se van a las iglesias y retiros espirituales, pero que hacen poco o nada por servir al Señor a través del servicio a los demás. ¿Cuál es el error en tener mucho servicio y poca o ninguna devoción? Piensen en aquellos que hacen muchas cosas para Dios, pero que pasan poco o ningún tiempo a solas con Él. Se andan muy afanados aquí y allá, pero no pasan tiempo con el Señor. ¿Con cuál de las dos se identifica usted? ¿Con cuál se identifican, hermanos? ¿Con la devoción o con el servicio?
Por lo que vemos en esta escritura, María tenía una gran devoción por el Señor Jesús. Fue esa gran devoción la que motivó a María a derramar el perfume tan costoso sobre el Señor Jesucristo. María tenía un perfume de nardo puro que costaba como 300 denarios, hermano. Un denario era el pago por un día de trabajo a un jornalero en esa época. Piense en cuánto tiempo y esfuerzo le habrá costado a María conseguir el dinero para comprar este perfume. Este perfume costaba lo equivalente de un año de salario. ¿Cuánto sería eso hoy en día para usted? Si usted tuviera un perfume tan costoso, ¿se lo derramaría al Señor como hizo María? Si usted tuviera el salario de un año ahorrado, ¿se lo daría al Señor si Él se lo pidiera para extender el reino? ¿Cree usted que se puede amar sin dar? Wow. ¿Creen ustedes que se puede amar sin dar, hermano? ¿De qué hablamos el domingo? Del dar. Y si no das es porque no ama. ¿A quién? Al Señor. Tú no puedes decir, te amo, Señor, y no dar para su obra. Porque esta obra aquí en la tierra requiere de recursos, hermano. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando anduvo en la tierra con sus 12 discípulos, necesitaba, ¿qué, hermanos? Recursos. ¿Y de dónde creen que venían esos recursos? ¿Se los daba el gobierno? ¿Verdad? Cuando usted lee la Escritura, usted se va a encontrar con que había gente que apoyaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y principalmente las mujeres, hermano. Al grado, ¿verdad?, que Judas, que era el tesorero, traía la bolsa con la lana, hermanos. Fíjate, eso a ellos no les faltaba, ahí traían su caja fuerte. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres discípulas temerosas de Dios, ¿qué? ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Por qué halló gracia a Cornelio delante del Señor, hermano? Porque hacía, ¿qué? Limosnas. Y les construyó una sinagoga, hermano. Pues así hoy en día debe de haber ese tipo de hombres y de mujeres que estén dispuestos a dar para la obra, hermano. ¿Cuándo es que puedes dar para la obra, hermano? Cuando amas a Dios. Por sobre todas las cosas. Entonces, imagínese, trabajó todo un año para comprar su perfume, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a dar todo el salario de un año al Señor? Qué tremendo, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el salario mínimo? Es más de 100 pesos, ¿no? Pero pónganle 100 pesos por 365 días, ¿cuánto es? 30 y tantos mil pesos, ¿no? ¿O cuánto es? A ver, háganme la cuenta. 100 pesos por 365 días, 36,000 pesos. ¿Cuántos estarían dispuestos a dárselos al Señor? ¿Quién lo puede hacer? ¿Alguien que lo ama? Oye, no dice que ella era una mujer rica, ¿no? Sino que juntó todo un año para dar. Wow. Necesitamos esa clase de discípulos. ¿Se acuerdan de Bernabé en el Nuevo Testamento? Que se llamaba José. Y si como tenía una heredad, ¿qué hizo Bernabé con esa heredad, hermano? La vendió y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Cuánto les gusta que haya costado esa propiedad? Como hoy en día, ¿verdad? Por muy pequeña que sea la propiedad, ¿no? Como nosotros en nuestra casa, que es chiquita, pues sí vale como, ahorita como más de 1,000,000 de pesos, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Vendí mi casita y aquí está al pie de los apóstoles. ¡Wow! ¿Cómo le caería a la obra ese 1,000,000 de pesos, hermano? ¿Cómo le caería? Amén. Ok. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos frente a este acto de devoción de María? Ellos lo consideraron un desperdicio y pensaron que era una excelente idea vender el perfume y darle el dinero a los pobres. Posiblemente ellos ya habían caminado bastante con el Señor Jesús y tenían una conciencia desarrollada de que los pobres eran importantes y que había que ayudarles.
Ya veremos este punto en específico más adelante. En su opinión, ellos pensaban que estaban correctos, pero ¿qué dijo el Señor Jesús acerca de este acto de devoción de María? Él lo consideró tan importante que dijo que donde quiera que se predique el Evangelio, se iba a hablar de lo que ella hizo. Considere usted el deseo del Señor es que todos aquellos que se llaman discípulos tengan un corazón tan devoto como el de María. ¿Qué cambios habría entre nosotros si tuviéramos un corazón así? ¿Qué cambios habría si tuviéramos un corazón así, hermano? Wow, pues no habría necesidad de nada, hermano. En la historia de Lucas, el Señor Jesús le explicó a Simón que la razón por la cual él tenía tan poca devoción era porque sentía que no le había perdonado mucho. Pero también le explicó que la razón por la cual María pudo tener un corazón con tal actitud era porque ella se le había perdonado mucho. Tal vez algunos de nosotros crecimos en el Evangelio y nos compenetramos más con Simón que con María. Tal vez algunos entre nosotros fuimos rescatados de una vida totalmente perdida y nos compenetramos más con María. Usted que simpatiza más con Simón, ¿cree que es posible que pueda tener un corazón como el de María? ¿Cómo se consigue un corazón así? Piense y dé ejemplos y pasos a seguir para obtenerlo, pues este es el ideal del Evangelio del Señor Jesús, tener hombres y mujeres que cuando otros los miren digan, ¿cómo es que él o ella pueden desperdiciar su vida así para Cristo? ¿No sería glorioso que nosotros tuviéramos tal devoción al Señor Jesús que dijéramos esto mismo de nosotros? Al obedecer las leyes o mandamientos de amor del reino no es opcional, hermano. Diga conmigo, no es opcional. El cuidar y apacentar, discipular a otros no es opcional, es una obligación, pero está basada en el amor del Señor y porque el Espíritu Santo nos da el poder para lograrlo. Lo haremos. Ya está comprendiendo por qué es que el Señor Jesús dice que el que no le ama a Él por sobre todas las cosas no puede ser su discípulo. Entonces, si no le amamos a Él, no podemos ser sus discípulos, hermano. Tocaremos más sobre este punto del amor hacia Jesús cuando más adelante hablemos sobre el tiempo del corazón en la mesa del Señor y la relación de permanencia, para poder tener fuerzas para ser ciudadanos del reino y vivir las leyes de amor del mismo. Amén. ¿Cuántos todavía quieren ser discípulos del Señor? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, en el cual tu Espíritu Santo nos habla, Señor, y tu palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. De darnos cuenta, Señor, si somos discípulos o solamente somos creyentes, Señor. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el discípulo te ama a ti por sobre todas las cosas, para poder llevar a cabo la gran comisión, con tu amor y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Dile, aquí estoy, Señor Jesús. Yo sé que no cumplo con las características para ser un discípulo, pero sé que para eso enviaste a tu Espíritu Santo, para capacitarme, para discipularme. Y entiendo que el primer paso es que te ame a ti por sobre todas las cosas. Porque si te amo, entonces obedezco tus mandamientos. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda. No nos queremos quedar así. Queremos que nos lleves al siguiente nivel, Señor. En el nombre de Jesús. Ser parte de tu plan eterno y perfecto. Gracias por mirarme a mí,
Podemos ver la vida de tus discípulos. No eran gente preparada, Señor. No eran gente que tuvieran muchos atributos. Sin embargo, tuvieron una virtud de dejarlo todo para seguirte a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y sigue derramando de tu amor en nuestros corazones, para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por amor a nuestro Dios, apacentar a sus ovejas. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre